Romy. Bueno, de la ley ómnibus pasamos a otra noticia por ahí no muy feliz para algún sector que está relacionado con el impuesto a las ganancias, este famoso impuesto a las ganancias que se paga, no se paga, cuándo, cómo, dónde. Bueno, toda esa información ahora la vamos a estar hablando con Guillermo Poch, él es contador tributarista y ya estamos conectados con Guillermo para hablar sobre este tema. Guillermo, buen día, Romina Saluz y José Costa te saludan, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Romina? ¿Cómo va, José? ¿Todo bien? Muy bien, buen día. Buen día. Buen día. Bien, contanos, a ver, una buena noticia, una mala noticia. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias finalmente? Bueno, a nivel de impuesto a las ganancias, para la audiencia todos Sí. saben, no saben qué hacer, o sea, Sí. sean empleadores o sean empleados, la verdad estamos en una nebulosa, en una incertidumbre. ¿Por qué? De alguna manera por varios factores. Uno, porque se habló de derogar la ley que había sido sancionada en septiembre como un proyecto de masa. Dos, la norma no está reglamentada, o sea, desde septiembre al día de hoy no se terminó de reglamentar y de alguna manera, en adición a eso, también aparecen regímenes de retención en el cual el fisco intenta aclarar la situación, pero no fue muy claro por el tipo de norma que emitió. Entonces, el principal, lo que le está pasando hoy a la audiencia que está acá atrás nuestro es, o que nos está viendo es, no sé qué hacer. Exacto. Bueno, vamos por parte, o sea, para aquellos empleados que están por debajo de 15 sueldos vitales y móviles, tienen una disposición que les dicen al día de hoy, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2024, no tenés que pagar impuesto a las ganancias. Ese sujeto lo que tiene dudas es, bueno, ¿qué pasa si se deroga la ley? Si se derogara la ley y se vuelve a septiembre de 2023, alguien que hoy estuviese ganando 976.000, 1 millón de pesos, dejaría de estar grabado por arriba de ese monto, pasaría a estar grabado, pero no hay ley. No entró en la ley ómnibus, todavía Claro. el proyecto, faltaría que se ventile en el Congreso. Podría haber una gravabilidad, había un decreto de necesidad y urgencia, porque la gente, a veces, quien no es especialista, dice, bueno, ¿podría hacerlo? No, la respuesta es que no. Claramente tendría que haber una ley que tenga origen primero en diputados y después en senadores. Ese es el orden. Si no cumple eso, no va a haber modificaciones a nivel legal. Después, para aquel empleado que está por arriba de los 15 sueldos vitales y móviles, tampoco resultaría aplicación la retención porque no hay una reglamentación. Y acá lo que hay que entender es que en materia tributaria hay que ser muy preciso. El Estado tiene que ser muy preciso al momento de querer aplicar un impuesto. Entonces, sería como querer ir a jugar al fútbol y no sé las reglas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Entonces, podría agarrar la pelota con la mano y si alguien me dijo no puedes agarrarla, sería válida. Entonces, ahí tampoco correspondería a la retención. Quienes podrían estar alcanzados es un padrón, o sea, muy chico de gente que serían aquellos empleados en relación de dependencia que tengan cargos directivos. Serían solo esos los cuales se les podría aplicar una retención. De la gente que nos está mirando es muy poquita gente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, para tener que podrían llegar a tener esa retención del impuesto a las ganancias. Como estamos viendo en placas, al día de hoy, quienes están por debajo de 2.340.000 pesos no estarían alcanzados por el gravamen y los que están arriba tampoco se les aplica momentáneamente hasta tanto no haya una reglamentación. La consulta que me surge, Guillermo, acá es, suponiendo que el gobierno enviara una nueva norma, esa norma se aprobara, se restableciera el impuesto a las ganancias, que es algo que están pidiendo los gobernadores para acompañar la ley ómnibus y demás, ¿esto puede ser retroactivo? O sea, estos meses, estos 2 o 3 meses que no pagamos ganancias, ¿puede venir después el Estado y decirle, che, en realidad me equivoqué, dame eso que te di por estos meses? ¿Puedo darte una mala noticia, José? La respuesta es que sí, No. por el tipo de... Lamentablemente sí, es así. Es el impuesto a las ganancias. Claro. Es un impuesto que se aplica anualmente. Y vos lo que tenés que analizar es de punta a punta, del 1 de enero de un año al 31 de diciembre. ¿Podría haber alguna excepción? Podría haber, y eso de alguna manera te baja ese desconfort de la gente que le estás cobrando el impuesto y sería una cuestión más política que técnica. Técnicamente podrías hacer una modificación hasta el último día del ejercicio, hasta el último día del año, estás festejando
te emiten una norma, entra en vigencia hasta el 31 de diciembre y te podrían modificar esa carga tributaria. Claro, lo que pasa, a ver, en criollo básico, para los que no somos economistas, vendría a ser, vos tenés que pagar, qué sé yo, 1.200.000 en un año. Y lo que hace, en lugar de pagarlo todo junto el primer mes o el último mes, te lo voy prorrateando de a 100.000 pesos cada mes. Los últimos 2 meses Totalmente. no lo pagamos, o los últimos 3 meses no lo pagamos, fue octubre, noviembre y diciembre, pero este gobierno puede venir y decirte, pará, vos me tenés que pagar a mí 1.200.000, me pagaste solo 900.000, vengan los 300.000 que me faltan. Totalmente. Estaría habilitado técnicamente. ¿Haría ruido desde un punto de vista político, para dirigencia política? La respuesta es que sí, pero se podría llegar a hacer. De hecho, en las compañías hubo situaciones en donde eso sucedió, que le incrementaron la alícuota hacia fin de año y sería válido, no sería inconstitucional eso. Meli. Buen día, Guillermo. ¿Cómo estás? Melissa Reinhardt te habla. A ver, una buena noticia, sí o no, pero se habla de impuesto a las ganancias y uno también lo asocia, por ejemplo, últimamente en la compra de dólares. Y estamos en un nuevo periodo fiscal. Ya se puede pedir la devolución de ganancias en caso de que no pague. O si pago ganancias, ¿qué trámite tengo que hacer ante la FIP para poder recuperar un poco este dinero que me fueron descontando en caso de haber ido al exterior y pagar con la tarjeta o en caso de haber tenido, por ejemplo, un servicio de streaming del exterior? Para simplificarlo es, aquellos que sufren una retención de cuarta categoría lo pueden aplicar, o sea, lo informan al empleador y lo cobran. Y aquellos que no tienen una retención del impuesto a las ganancias y tampoco pagaran bienes personales, o sea, un empleado en relación de dependencia que está por debajo de los montos que estamos hablando, podría solicitar la devolución vía página AFIP, o sea, entrar con clave fiscal. No es difícil sacarla, con una aplicación de celular uno se da de alta, saca la clave fiscal y pedir la devolución de las percepciones. O sea, ¿se puede hacer? La respuesta es que sí, principalmente para que la gente que es empleada en relación de dependencia y no sufre retenciones. Ale. Claro. Guillermo, recién hablabas de la posibilidad de que en diciembre nos digan que tenemos que pagar de un día para el otro. ¿Cómo conviviría eso con la promesa electoral del gobierno de Milei de bajar impuestos y no subirlos? Bueno, ahí venimos un poquito flojos de papeles, ese es el problema. O sea, la gente cuando se sienta en el sillón cambia de opinión. O sea, es paradójico. O sea, hay una situación que Argentina claramente está en una situación coyuntural complicada. También los gobernadores levantaron la mano ahora y dicen, no nos alcanza la caja. ¿Qué pasó? O sea, la recaudación que se perdió a nivel de punta a punta en un año fue del 30%. A nivel mensual es del 60%. Entonces, también los gobernadores, al ver esa merma, son quienes están levantando la mano y dicen, necesito más plata para solventar los gastos. O sea, es un momento coyuntural en donde vos tenés que, de alguna manera, aceptar también lo que la ciudadanía eligió, que es decir, bueno, hubo una propuesta de un Estado con baja de impuestos y con un Estado mucho más chico. No se puede hablar de menos impuestos y un Estado más grande, es inviable. Entonces ahí lo que hoy está sucediendo, estamos en esa transición entre un nivel de Estado, de tamaño de Estado, hacia otro. En ese momento es donde hoy en día hay que transcurrirlo. También las provincias tendrían que hacer un reacomodamiento de gastos para, de alguna manera, lo que en el pasado aceptaron, que era esa modificación en el impuesto, pudiese realmente llevarse a cabo. En conclusión, a lo que estamos hablando es muy importante en materia fiscal la certidumbre. Entonces, no tendría que ser una cuestión de decir, bueno, hacemos una modificación y después vemos qué pasa después del 10 de diciembre. La verdad, la dirigencia política tendría que tener al corriente cuál es el impacto desde un punto de vista teórico en las modificaciones fiscales. Mira, desde el punto de vista teórico, es más aceptable un impuesto injusto que un impuesto que te genere incertidumbres. Entonces, la incertidumbre y la injusticia, o sea, estamos hablando de un impuesto injusto, que todo el mundo diría, no puede ser. Bueno, en materia, desde el punto de vista teórico, es preferible la injusticia a la incertidumbre. O sea, miren lo importante que es ser certero en materia tributaria. Claro, Guillermo, y en el caso de bienes personales, las escalas es como que quedaron también un poco retrasadas y hay personas que van a tener que empezar a pagar bienes personales a partir de este próximo periodo. Impuesto a los bienes personales, está incluido una modificación de las alícuotas
subió a 11 millones de pesos, el mínimo, o tienen que más o menos gastar aproximadamente en 11 millones de pesos, el mínimo ese no imponible que estamos hablando, y de alguna manera ahí lo que hay que comprender es que también hay una alternativa de pagar 5 periodos fiscales en uno solo al 0,75%. O sea, ¿qué sucede desde el punto de vista práctico? Antes la alícuota más alta, que era por bienes en el exterior superando un determinado monto, era 2,25. Hoy parecería ser que hay una reducción al 1,5. Entonces hay que decir, uy, buenísimo, bajó la carga tributaria. Pero ¿qué pasa? Que los dólares antes, al estar a mitad de valor el dólar oficial, era más bajo el impuesto. Hoy cuando sincerás el valor del dólar, aún aplicando el 1,5, la tasa que termina pagando la gente termina siendo más alta. Exacto. Entonces, aún cuando se produzca una baja, va a haber que pagar más impuesto a las ganancias, excepto que entres en ese régimen de que podés pagar 5 años por adelantado. Guillermo, como siempre, clarísima la información. Otro día nos tenés que traer alguna buena noticia, Guillermo, sí, por también. favor. Sábado a la mañana, un algo, Verano. claro, que qué sé yo, el próximo sábado empezaron a devolver los gastos del exterior, Exacto. un algo como para que nos saquemos una sonrisa a todos. Una alegría. Guillermo, muchas gracias por tu comunicación con La Nación Más. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Gracias, como siempre. Pobre Guillermo no tiene la culpa, ¿no? Claro, no maten al mensajero. No maten al mensajero. Guillermo no va a venir más, dijo, no salgo más con esto. Bueno, cambiamos de tema, ¿eh? Vamos a salir un poquito del impuesto a las ganancias.